Cuando hablamos de agilismo, cuando utilizamos esta palabra en el contexto del desarrollo de software, nos estamos refiriendo a un paradigma del desarrollo de software mismo, en el cual estamos enfatizando en lo que es tener procesos flexibles y desenfatizar la centralización de esos procesos y de ese proyecto. O sea, tratar de que los artefactos que creamos sean artefactos fáciles de cambiar, fáciles de interpretar, fáciles de manejar, de mantener, y que sirvan dentro de todo el proceso de desarrollo. Y también evitar que se convierta o que se vuelva una torre de Babel, unos silos dentro del mismo proceso, dentro del mismo proyecto, cuando no hay una comunicación efectiva entre los diferentes stakeholders. Si nosotros revisamos el manifiesto ágil, podemos encontrar allí uno de los principios básicos para lo que es la creación de una buena documentación de arquitectura, pensando en ese modelamiento ágil de arquitectura, y es que debemos tener un software trabajando sobre documentación muy extensa. Esto quiere decir que es mucho más importante tener decisiones ya implementadas en el software, o sea, un software ya funcional, que pasarnos la vida o pasarnos las primeras etapas del desarrollo de software tratando de documentar al máximo la arquitectura del producto y gastar mucho tiempo y gastar muchos recursos en el tema de documentación cuando el producto todavía no ha sido ni empezado siquiera. Entonces, debemos tener un balance entre, bueno, qué tanto debemos buscarla documentar o que queden plasmadas esas decisiones de arquitectura y qué tanto tiempo vamos a gastar haciendo esta documentación. Lo que nosotros debemos pensar como diseñadores, como arquitectos, es hasta qué punto debemos unificar todo lo que es el modelo de documentación por vista, el modelo de documentación arquitectónico, que uno podría pensar que es un modelo robusto de documentación con todos los principios y la propuesta ágil. Y aquí cabe un elemento relevante que está definido en ese manifiesto ágil. Y según la alianza del agilismo, podemos ver que el método más efectivo y eficiente para llevar información desde el equipo de arquitectura hacia el equipo de desarrollo es por medio de las conversaciones cara a cara. Eso, lo que buscamos aquí es que no gastemos tanto tiempo tratando de documentar una arquitectura si nosotros no tenemos la forma o no sabemos de qué manera se la vamos a llevar a nuestro equipo de desarrollo. Siempre como arquitectos debemos tener la capacidad de hacer comunicación cara a cara de nuestra arquitectura y de explicar de diferentes formas, con esa flexibilidad que nos da la documentación y que nos da el agilismo, buscar diferentes esquemas y formas de entregar nuestra arquitectura. Ese va a ser nuestros dos elementos claves dentro de lo que es el modelamiento ágil de la arquitectura. Primero, que nosotros debemos propender porque la arquitectura se entregue en unas reuniones o en unos espacios donde haya una entrega cara a cara de la arquitectura. Y después el arquitecto debe buscar los diferentes esquemas para poder hacer esa transferencia del conocimiento. No solamente escribir un documento con una plantilla específica, sino también crear otros esquemas como simulaciones, como pruebas de concepto, como prototipado para poder entregar esa solución arquitectónica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener, por una parte, la plantilla de documentación de arquitectura, la plantilla con la cual vamos a trabajar en DAS, e inicialmente esta plantilla no vamos a tratar de llenarla por completo. Vamos a tener las secciones definidas y con la palabra TBD, to be defined, a ser definido, a ser determinado. ¿Por qué? Porque al principio la documentación de arquitectura no vamos a tener mucho conocimiento acerca de las decisiones que vamos a tomar, y a medida de que el proyecto va a ir iterando, va a ir evolucionando, la arquitectura también debe evolucionar, porque la documentación de arquitectura no es una actividad monolítica, no es una actividad que se haga en una sentada o que se haga en una mañana, es una actividad que va a ir evolucionando y va a ir haciéndose a medida que el proyecto va avanzando, y tampoco es una actividad que debe parar las otras actividades. Debemos buscar un principio, y es documentar en paralelo.
¿Esto qué busca? Que nosotros, en la medida de que vayamos tomando decisiones de arquitectura y transmitiendo esas decisiones de arquitectura, también vamos documentando las decisiones de arquitectura que vamos transmitiendo. No es una actividad al revés, en el cual todo el mundo debe parar de trabajar para esperar al arquitecto a que haga un documento de arquitectura y después entregue un documento de arquitectura que a la postre puede que no sirva para nada, o que los desarrolladores, con el afán y con la necesidad de entrega que hay de los productos y que las iteraciones van corriendo, pues necesitan tomar las decisiones y ellos no esperarían al documento que está haciendo el arquitecto, sino que van a tomar las decisiones como quieren. Lo que buscamos es que se documente justamente lo que es necesario, ni más ni menos. ¿Para qué? Para continuar con la siguiente etapa, para continuar con el siguiente proceso, que es hacer el diseño detallado, hacer la implementación y las pruebas, y después ir incrementando con las decisiones de arquitectura que vamos tomando. Otro de los elementos que debemos considerar cuando estamos haciendo un modelamiento ágil es no cargarnos de múltiples fuentes de información. Siempre, lo mismo que en la gestión de la configuración, lo que buscamos es tener una sola fuente de información. Eso se llama viajar ligero de equipaje. Si yo tengo un documento de requerimientos, ¿por qué razón tengo que volver a documentar los requerimientos en el documento de arquitectura? No, solamente debo tener la información necesaria para el proyecto, para el producto, en el mejor artefacto para poder guardar esa información. Si manejamos un documento de requerimientos, pues allá van a estar los requerimientos. Si manejamos un documento de arquitectura, no necesitamos plasmar los requerimientos en el documento de arquitectura ni los atributos de calidad en el documento de arquitectura. Por más que las plantillas que uno encuentra en Fractional Unified Process, que uno encuentra en el SEI, en el Builds and Beyond, o cualquier otra plantilla que se puedan encontrar en internet, diga que allí hay una sección de requerimientos, ya uno debe tener la madurez dentro del proceso para poder seleccionar o para poder escoger el mejor artefacto para documentar sus temas, sus elementos del proceso de desarrollo. Cuando nosotros estamos haciendo documentación de arquitectura, debemos tratar de registrar la información la menor cantidad de veces posible, no tratar de duplicar información. ¿Por qué razón? Porque al momento de estar duplicando la información tenemos que controlar mayor cantidad de elementos, mayor cantidad de ítems de configuración al momento de hacer un cambio. Entonces, si cambiamos un requerimiento, tenemos que cambiar el requerimiento en el documento de requerimientos, el requerimiento en el documento de arquitectura, el requerimiento en el documento de diseño y el requerimiento en el código ya implementado. Entonces, se hace mucho más tedioso garantizar que la evolución de la documentación se hace de manera fácil y que la gestión de la configuración va a servir para algo. Entonces, tratemos de que la documentación de arquitectura para viajar ligeros de equipajes se documente una sola vez, los elementos se documenten una sola vez. Si yo tengo los casos de uso y en el documento de arquitectura necesito tener casos de uso arquitectónicamente significativos, entonces debo buscar la manera de no tener que duplicar esos casos de uso. Tal vez en la herramienta en la cual estoy modelando los casos de uso les pongo otro color o los estereotipo para poder garantizar o para poder definir que esos casos de uso son arquitectónicamente significativos. O sea, no tratar de duplicar la implementación. No tener copias de la documentación también nos permite ser ligeros y ser flexibles en la documentación de arquitectura. El no tener copias es precisamente lo que les decía, tratar de generar pistas, más no copias de la documentación. Si yo necesito los atributos de calidad y los plasmo en detalle en el documento de requerimientos, pues en la documentación de arquitectura, tal vez utilizando el código con el cual identifico el requerimiento, lo plasmo dentro del documento de arquitectura para tener una relación con ese artefacto, más no tener que duplicar la misma información que se plasma del atributo de calidad dentro del documento de arquitectura de software. También es muy importante utilizar herramientas que me permitan a mí hacer una relación y hacer generación de la documentación. Por
ejemplo, si yo utilizo una herramienta de modelado como IntelliJ, como Rational o como Enterprise Architect, que es muy conocida y muy común, pues yo no tengo que tomar el modelo en Enterprise Architect y solamente utilizarlo como un Paint o utilizarlo como una herramienta de dibujo, sino que documento en el Enterprise Architect y no mantengo un documento de Word aparte, que es muchas veces la práctica que hacen muchas empresas, que tienen la herramienta como una herramienta de tintado y no la utilizan para generar la documentación. Esas herramientas muchas veces permiten que toda la información que tú ingreses dentro del mismo modelo, todo el detalle que tú le des al modelo, te sirva para generar documentación en un formato que sea entregable a un cliente, en Word o en Excel o en PDF. Entonces, no tenemos que mantener esos dos elementos, en el cual tenemos la herramienta con los modelos allí pintados y tenemos una cantidad de documentos de Word que lo que van a hacer es repetir lo mismo que tenemos en la documentación, en la documentación gráfica, en el modelo y en la herramienta. También una práctica muy importante, y yo lo utilizo mucho, es las wikis. Utilizar una herramienta de transferencia de conocimiento para que sea colaborativa. Esto que me va a permitir, como arquitecto, permite que las personas puedan revisar rápidamente la generación de la documentación de arquitectura y también puedan hacer críticas, puedan poner comentarios acerca de lo que no entendieron del documento y se pueda retroalimentar fácilmente ese documento de arquitectura. Y ahí también va a permitir, como es una herramienta colaborativa, que otros arquitectos, que otros diseñadores, que otros desarrolladores también aporten a esa documentación de arquitectura y no crear esa torre de marfil donde el arquitecto es el único que puede plasmar elementos a la arquitectura. No, nosotros debemos garantizar que se pueda hacer una definición de arquitectura colaborativa. Es un principio ágil también, hacer una tormenta de modelos, que todo el mundo aporte en la definición de la arquitectura para poder que ahí sí se dé ese principio de la arquitectura evolucionaria, que es que la arquitectura emerja, pero emerja por las necesidades del equipo, no emerja por las definiciones dictatoriales de un solo arquitecto. Y por último, se pueden utilizar también como herramientas las web semánticas, o sea, hay un elemento que es definir la arquitectura, pero también en algún momento yo necesito consumir, consultar, revisar algún punto específico de la arquitectura. Las web semánticas me van a permitir hacer búsquedas mucho más fáciles y mucho más orientadas hacia el contexto en el cual se mueve el desarrollador, se mueve el diseñador que requiere esa documentación de arquitectura, y voy a poder relacionar también diferentes elementos para poder crear un documento de arquitectura mucho más enriquecido utilizando hipertexto. O sea, yo puedo decir, hombre, esta decisión de arquitectura que tomé está más explicada en tal web, en tal artículo o en esta prueba de concepto que hizo tal persona en la internet o está sustentada en tal definición que hicimos hace 3 años en tal proyecto que está en esta otra wiki. Entonces también en esa documentación de arquitectura debemos plasmar de dónde tomamos esas decisiones para que pueda tener un contexto mucho más amplio de la decisión o de la solución que estamos tomando y se enriquezca el conocimiento que van a adquirir los stakeholders que requieren consultar esa documentación de arquitectura.